Buenas tardes, bienvenidos a Austin Latinx. Este es un espacio creado para informar, conversar y reflexionar sobre los temas que impactan a nuestra comunidad. Este podcast nace con la idea de abrir un diálogo no solo dentro de la comunidad LGBT+, sino también con todo el entorno que forma parte de ella. Aquí hablaremos de cultura, sociedad, salud mental, derechos y experiencias reales. Tendremos invitados especiales como profesionales en la materia, contaremos con psicólogos, activistas, pero también personas comunes como tú y como yo, que tenemos historias y perspectivas que podemos compartir. Austin Latinx es un espacio para escuchar, tratar de aprender y tratar de construir una mejor comunidad. Si tienes preguntas, temas que te gustaría que abordemos o quieres participar en la conversación, escríbenos y haznoslo saber. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Blue Sky. Estamos como Austin Latinx. Ahí nos puedes encontrar y mantenerte conectado con cada episodio. Esto es Latinx, yo soy Jorge Iturralde y el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un psicólogo, José Luis Portillo Morán. Él es un psicólogo en el área humanista con especialidad en relaciones de pareja y también del comportamiento relacionado con el autoestima. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, un placer, muy buen día, un honor estar contigo y con tu audiencia. A tus órdenes. Perfectamente, muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente te digo, y te voy a platicar primeramente cómo es que nace Austin Latinx. La historia comienza un día que yo estaba en mi casa esperando, desayunar. Y me llama una amiga mía, preocupada, me dijo que me quería ver, llega a mi casa y me dice: Jorge, no sé qué hacer. Mi hija hoy me dijo que no le gustan los hombres, que es lesbiana, que le gustan las mujeres y que por favor la dejara que ella se cortara el cabello cortito y que se vistiera como ella quería vestirse. Masculinamente me dijo ella, o sea, me comentó, y ella me dice y me pregunta, ¿qué hago? Obviamente es una niña de 14 años que está en middle school y yo traté de encontrar información en redes. Nada, pero nada, José Luis, que yo pudiera decir, mira, vamos a ver esto. Entonces, nosotros queremos ser ese vínculo donde la gente pueda tratar de reflejarse en sus historias, quizá, y también participar con nosotros. Obviamente vamos a estar abiertos todo el tiempo, incluso si la gente quiere participar anónimamente, no es problema, no tenemos que dar nombres. Pero José Luis, yo te pregunto a ti, llega una persona. Si pudieras ponerte en mis zapatos, llega una persona y te dice, mi hija de 14 años me acaba de decir que es lesbiana, a mí me cae en shock, no sé qué hacer, no sé qué decir y no sé cómo actuar. ¿Qué es lo primero, José Luis, que tú le dirías a esta persona? Desde luego, entrando en la acción, desde luego que lo primero que tienes que hacer es mostrarle el amor que le tienes, porque eso no cambia en nada. El amor que ha crecido contigo durante 14 años. Su preferencia sexual no hace diferencia entre el cariño y la alegría que te ha dado durante todo ese tiempo. Tú la abrazas, la apapachas y le dices que tu cariño por ella siempre seguirá siendo igual o mejor. Desde luego que le transmites en ese abrazo, en esa conversación, tu comprensión,
pero sobre todo, que desde mi punto de vista es lo más importante, es transmitirle que tener una homosexualidad o vamos a decirle una preferencia sexual entre el mismo género no es pecado, ni de ninguna manera es un error. Y eso se lo tienes que transmitir a ella o a él, si es el caso, pero también transmitírtelo a ti, entendiendo que no estás con un pecador y que no estás con un fenómeno de la naturaleza. Estás con un ser humano. Ella o él tienen que entender que son un ser humano y siguen siendo el mismo ser humano, lo único que tienen una variante de mostrar lo que es el amor entre pareja. Y vale la pena, Jorge, si tú me lo permites, nada más como apunte, entender el tema de la homosexualidad para darnos cuenta que por supuesto que es una situación muy natural. Claro, claro. Una orientación sexual caracterizada por la atracción emocional, por la atracción romántica y desde luego culminarla con la sexualidad, es entre los mismos géneros, es lo más natural, Jorge. No tiene nada que ver porque lo importante es la atracción y es el sentimiento emocional. Por tal motivo, no hay conflicto. Si tú le transmites a tus hijos, a tu hija, con ese amor, con un abrazo, con un apapacho, con una comprensión, la vas a sentir, lo vas a hacer sentir fuerte, la vas a hacer sentir protegida y le vas a entender, porque ahí viene lo importante. Si haces todo lo contrario, la autoestima, que de por sí en esa inseguridad que le ha marcado la sociedad está tambaleante, si al acercarse con la persona más valiosa, que son sus padres, le haces un reclamo, su autoestima se va a la baja todavía, porque se sentirá culpable. De lo contrario, hay que mostrarle que no hay ninguna culpabilidad, por supuesto con amor y comprensión, entendiendo todo lo que va a pasar a nivel social y que para eso estás tú ahí, para caminar por ese sendero, codo con codo, para que la situación sea mucho más fortalecida para tu bebé en ese caso. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo? Digo, obviamente entendiendo estoy de acuerdo completamente con demostrarle el mismo cariño, porque obviamente sigue siendo tu misma hija. Pero tú, como padre, mi amiga como madre en este caso, ¿cómo actuar a partir de ese momento? Y estoy hablando en general, o sea, y te voy a poner como ejemplo, pues el patrón que muchos de los, en mi caso mexicanos, yo diría latinos, crecemos con un cierto tabú a la homosexualidad, ¿no? O sea, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo actúo yo con mis otros hijos? ¿Cómo actúo yo con sus tíos? ¿Cómo actúo yo conmigo mismo? Excelente pregunta, Jorge, porque la respuesta es tan obvia que a veces no la vemos. Como siempre has actuado, normal. O sea, con el amor a tu hija, con tu hija hacia ti, con la familia hacia ella, con el mismo amor. También podemos integrar la secrecía, la privacidad, porque no tienes que salir con la bandera a la calle, con la familia, a decir mi hija es homosexual y yo la apoyo. No, eso es entre ustedes, porque sigue siendo su individualidad y sigue siendo su privacidad. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Con la normalidad de siempre, porque tu hija, en este caso, no ha cambiado en nada. Es más, si a mí me preguntas, se ha hecho más fuerte porque para tomar ese paso y decírselo a su mamá, se necesita mucha fortaleza y mucha entereza. Yo la aplaudo, la mamá la tiene que aplaudir y apapacharla y decirle que hoy está más orgullosa que nunca por su nena. Ok, entonces dejar que ella misma vaya desarrollando ese
pues sí, ese es el punto en el que ella quiera salir y decirle a todo el mundo que ya lo es, ¿verdad? Ahora, Claro. ¿cómo actuar? Vamos a dejar a la niña de la cual estamos platicando, la dejamos a un lado. ¿Cómo platicar con mis otros hijos si es que llegan a ver más? De la misma manera, tenemos que actuar con normalidad. Que no se nos olvide que aquí no hay ninguna anormalidad. Es la misma hermana a la que siempre han querido y que a lo mejor también se han peleado, porque así son los hermanos en general. O sea, es la misma persona. Toda esa apertura que la hija o el hijo en turno tuvo contigo por la confianza de ser su padre, a ti no te va a tocar abrirla. Lo va a decidir ella cuando ella quiera decírselo a sus hermanos, cuando quiera decírselo a sus abuelos, cuando quiera decírselo a sus tíos y cuando lo quiera decir a la sociedad. Eso es una decisión de ella. Lo único que ella debe de llevar siempre es la fuerza de tu aceptación y de tu amor. La comprensión de ella donde se pare, ella tiene que tener que estar respaldada por ti o por sus papás o por sus papás. Ok, entonces prácticamente lo mismo. Ahora, tú le exijas a tu hija, es que yo veo aquí, José Luis, a lo mejor tú lo ves desde un punto de vista, pues obviamente como psicólogo, lo ves desde un punto de vista diferente, pero no queriendo, para el papá es una nueva vida. Para el papá es, ahora, ¿cómo la castigo si la tengo que castigar? Porque hizo algo malo, porque no llegaron bien las calificaciones, porque etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo la castigo? Ahora, ¿qué platico con ella? Si antes yo tenía la idea de platicar con ella, preparándola para su primera vez, preparándola para el primer beso, preparándola para, no preparándola, pero conversando, ¿no? ¿Cómo lo hacen los papás? Ahora, sí. ¿Cómo vas a platicar de algo que quizá también es desconocido para ti como padre? Tú de parte de la manera de ser padre, pues te tienes que investigar, te tienes que preparar por todo el conocimiento que te falta al respecto para no convertirlo en un tabú, para no hacer clichés y para no seguir paradigmas que muchos de ellos son paradigmas erróneos. Tú tienes que entender, comprender y sobre todo conocer verdaderamente lo que representa, en este caso, la homosexualidad. Ok, a la gente que nos está escuchando, aquí estamos poniendo en la imagen, estamos poniendo información aquí en Texas, en Austin, donde ustedes pueden comunicarse en caso de que tengan alguna duda. También hay organizaciones que pueden hablar con sus hijos en caso de que se sientan perdidos. También vamos a tener un enlace para que ustedes puedan seguirnos en austinlatinex.com y si ustedes están viendo también aparece un lugar donde ustedes pueden donar en caso de que quisieran ser parte y apoyar todo lo que estamos haciendo. José Luis, la última pregunta, quizá de verdad te agradecemos mucho esto. La última pregunta es, bueno, somos de una generación diferente. Yo creo que tú y yo creo que somos de una generación más atrás. Crecimos de una manera diferente. ¿Qué es lo que tú ves desde el punto profesional? ¿Dónde es donde tú crees que cambia esa manera de tratar diferente a los hijos de como a nosotros nos trataron? O sea, si ahorita tratáramos a nuestros hijos como algunos de nuestros padres nos trataban, pues es violencia hacia el niño, ¿no? O sea, ¿cómo es que podemos tener un balance para poder seguirle
inculcando tus raíces a ser una buena persona, sin rebasar lo que ahorita se puede conocer como pues, abuso al hijo, ¿no? Abuso infantil. Ok, bien, tienes razón. Nosotros crecimos en una educación tradicional con condiciones muy rígidas en su momento, inclusive hasta físicas, con el ejemplo que das. Y creo, desde luego, soy un convencido de que la parte que nosotros hacemos ese diferencial entre las generaciones anteriores y las nuestras es quitarnos ese paradigma del error, montándonos en la comprensión de todo lo que sucede, sobre todo de nuestros hijos, y no tachar nada de lo que aparenta ser diferente como si fuera un estigma, porque nada es un estigma. No le vamos a poner una G en la frente, o no le vamos a quitar más de lo que tiene, o ponerle más de lo que no tiene, porque es una persona exactamente igual. Solo cambiará el trato y quizás sus afectos. Pero nosotros hemos puesto ese paradigma, nosotros hemos quitado ese paradigma y hemos puesto algo que yo le llamo comprensión. Para eso tenemos que conocer cada día más y más y más a la generación que nos va siguiendo, es decir, a nuestros hijos. Comprender que ellos, por todos los medios de comunicación que tienen encima y que están a veces hasta abrumados de tanta información, su comportamiento es mucho más acelerado que el nuestro. Hay que seguirle los pasos porque de repente ellos caminan muy, muy rápido. Nosotros tenemos que caminar igual, y para eso, perdón por la metáfora, pero hay que hacer una gran condición físico-atlética para lograr seguirles el ritmo. Perfectamente bien. Oye, y bueno, a lo mejor eso lo vamos a dejar para un tema, si te podemos invitar en un futuro. ¿Cómo explicar, o más bien, cómo entender nosotros tantas ramas que tiene ahora la sexualidad, ¿no? Lesbiana, gay, trans, pansexual? ¿Cómo nosotros entender cuando, y a mí en mi caso, esto lo voy a poner como mi caso, mi hija de repente me ha llegado y me ha dicho, oye, que este niño es pansexual. De repente quisiera uno contestar con una broma, ¿no? Decir, no sé, porque le gusta el pan, o sea, pero no sé hasta qué punto decirle bromear o no bromear, o bueno, también no tomar tan serio, ¿no? Bueno, no es de que no tomar tan serio, no hacer que mi hija lo vea como una cuestión prohibida. Como que no lo vea como una anormalidad, ¿no? Como una normalidad. Es correcto. Y es así, una vez más, mostrar que esto es normal. Claro, nosotros, en la época actual, nuestra sociedad le pone etiquetas a todo. Y luego, ¿por qué no ponerle a las preferencias sexuales, no? Y digamos que ahora lo hacen tan estrecho el proceso, que dentro de las etiquetas hacen muchas diferencias. Y para enseñarle a nuestros hijos adecuadamente que no hay diferencias, porque la sexualidad no marca una diferencia, hay que enseñarles la comprensión de que esto es muy natural. Desde luego que si ya hablamos de trans y en fin, pues sí ya hay una metodología médica que, como tú dices, es un tema tan largo que habría que platicarlo quizá en otro podcast, pero finalmente esas diferencias que se hacen producto de las cirugías, producto de los lugares que frecuentan, o quizás solo de su imagen, eso no les cambia en nada el gran ser humano con el que te puedes estar acercando en ese momento. No les cambia en nada
que siguen siendo una persona tal y cual como fue creciendo. Eso hay que entenderlo nosotros como padres, ¿sí? Y en algún momento también hay que transmitírselo a los jóvenes que están haciendo todo este proceso y que precisamente lo que platicábamos hace un rato, si no tienen un buen acompañamiento, una buena comprensión, se puede distorsionar independientemente de qué preferencia sexual tengan. Perfectamente bien. José Luis, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Nuevamente déjame decir, es un psicólogo con especialidad en la autoestima y en relación de pareja. José Luis, te agradecemos mucho. Quisiera comprometerte para nuestro episodio número 4. Este es el número 1. Tenemos un par de invitados en las próximas 2 semanas. Me gustaría, y de una vez, no sé si quieres que te ponga una tarea, así como decirte, José Luis, okay, quisiéramos ver si nos podrías ayudar con la parte de la sexualidad, ya no de la homosexualidad, vamos a poner la sexualidad en general, esta parte que juegan los medios sociales y pongo en contexto niñas menores de edad, bueno, perdón, no, son niñas, pero menores de edad, posteando, publicando, poniendo fotografías en ropa interior, bikini, hombres también. De repente ya vemos algo que si mi abuelita lo viera, créemelo, se hubiera desmayado. ¿Te parece bien si podemos platicar acerca de eso en nuestro episodio número 4? Será un honor, Jorge, como siempre, y además con mucho gusto si podemos transmitir algo a tu audiencia para que sea en beneficio de sus mejoras de comportamiento. Perfectamente bien, y también aprovechando ese día vamos a hablar un poquito, te voy a preguntar un poquito más acerca de la autoestima en el caso de, pues ya estamos, vamos a generalizar el de un niño, no importa su preferencia sexual, cómo podemos ayudar con la autoestima de un niño en el episodio número 4, señor, no se lo pierda. José Luis, muchísimas gracias. Sería con mucho gusto y lo haría, con un enorme compromiso. Perfectamente bien, señores. Bueno, pues yo soy Jorge Iturralde. Les agradecemos el habernos acompañado en Austin Latinx. No se les olvide, visiten austinlatinex.com y recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, Blue Sky, para que no se pierdan los próximos episodios y también para estar conectados si tienen preguntas, sugerencias o si quieren compartir tu historia. Tú puedes estar aquí en este podcast. No se te olvide, Austin Latinx, nada más. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.